Buenas noches, iniciamos el segmento de salud. Hoy vamos a tener de invitados a la Fundación Nacional de Pacientes de Artritis de Panamá, FUNARP. Ellos son una fundación sin fines de lucros dedicada a mejorar la calidad de vida de los pacientes con artritis y otras enfermedades reumáticas a través, por supuesto, de la educación. Principalmente esto es el enfoque de ellos como fundación. Emma Pinzón, su presidenta, está con nosotros para hablar un poco de la fundación y también para hablar sobre la artritis. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de conversar con tu público sobre esta enfermedad que está muy presente, pero que está rodeada de muchos mitos. Así es, está muy presente y rodeada de muchos mitos. Me parece bien que comencemos con esta frase y me gustaría pues que nos hablaras sobre qué es la artritis y cómo se diagnostica. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. Eso significa que nosotros, de una manera todavía que no está muy clara, las defensas nuestras empiezan a agredir nuestras articulaciones porque las consideran desconocidas. Nos autoagredimos las articulaciones, se empiezan a inflamar porque se empiezan a generar una serie de elementos que son de defensa del organismo. Entonces hay como un chip equivocado de que hay algo que no está bien y empiezan a atacar. Por eso se llama autoinmune. Nosotros mismos no las provocamos hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo se distingue? Pues con inflamación en las articulaciones, el dolor, a diferencia de otras enfermedades, el dolor se mueve. ¿Qué significa eso? Que hoy nos puede doler los nudos de las manos, otro día nos puede doler la muñeca, el hombro. El dolor no está estático en un solo lugar. Y la forma de diagnosticarla, ya hoy día sí existen algunas pruebas de laboratorio que ayudan mucho al médico a ir viendo el panorama y definir si la persona tiene una enfermedad reumática. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, dijo tantas características de las personas con artritis, algún dolor articular o lo que sea, pero ¿cómo puedo yo decir, es posible que tenga artritis, voy a ir al médico para que me diagnostiquen? O sea, ¿cómo tomo yo esa decisión sin conocimiento alguno de la enfermedad? Mira, podemos definir que uno de los síntomas más claves se llama rigidez matutina. Despiertas y pareciera que no hubieras tenido un descanso adecuado. Te duele todo el cuerpo, lo que muchos de los panameños le llamamos, estamos tiesos, nos encontramos tiesos. Significa que nos cuesta trabajo movilizar las articulaciones de las manos, pero a medida que yo me levanto y voy caminando, el cuerpo va como tomando calor y voy superando eso. Eso pasa entonces que las personas dicen, ay, amanecí estropeado, como si yo no hubiera dormido. Y muchas veces ignoran ese síntoma porque creen que, bueno, ayer que hice, trabajé mucho, no descansé apropiadamente, le empiezas a buscar toda clase de justificaciones a ese síntoma, pero ese puede ser el síntoma de más alarma que tenemos que tomar en cuenta. Y los médicos lo llaman rigidez matutina. Importante entonces tener en cuenta esta rigidez matutina para pues considerar de que hay una posible artritis. ¿Hay diferentes tipos de artritis o uno en Sí. específico? Hay alrededor de 100 tipos de artritis diferentes. Sí. Hay una que se llama palindrómica, seronegativa, reactiva. La artritis reumatoide puede ser entonces la considerada más severa porque es la que te deforma las articulaciones, ¿no? Cuando ves a personas que tienen posiblemente ya anulada algunas de las articulaciones porque no se trataron a tiempo, y ese daño articular es irreversible. Por lo general, cuando ya ocurre, tienes que hacerte alguna cirugía reconstructiva. Es por eso que es muy importante acudir temprano con los primeros síntomas a un médico, porque si tú te tratas apropiadamente, hoy día no se justifica que tengas deformidades en las articulaciones. Y esta enfermedad puede ser hereditaria, porque creo que muchos tienden a hacer esa pregunta, especialmente cuando alguien de la familia es pues diagnosticado con artritis. Sí, yo soy un ejemplo de eso, porque en mi caso yo soy la cuarta generación con esta enfermedad.
también tengo un hermano que la tiene. Ujú. Mira, se habla muchísimo que tú puedes tener, hay incluso estudios sobre eso, pueden encontrar un gen que sí ya han identificado que hay algún tipo de componente genético, pero que, ¿qué pasa? Ese gen lo puedes tener y nunca se te desarrolla la enfermedad. Entonces, lo que están buscando, ¿por qué se desarrolla en algunas personas y otras no? A pesar de que tienen el gen, y hay algunos otros factores ambientales, de estrés, algunas enfermedades que lo disparan. Hoy día también se habla de, digamos, una higiene bucal apropiada, porque si tú tienes una carie que tú no te la tratas, el organismo activa también tu sistema de defensa. Y si tienes ese gen, entonces puedes estar desarrollando algún tipo de estas enfermedades. Igual que el problema de mantener una microbiota apropiada, porque es a través también de los intestinos donde pasan partículas que pueden disparar la enfermedad. Hablo Porque de, pueden pasar algún tipo de bacterias y algún tipo de infecciones también disparan la enfermedad. Por así ejemplo, es, ahora con COVID me ok. gustaría platicarte que han habido aumento de casos a personas que superaron el COVID y ahora están presentando problemas de alguna enfermedad reumática. ¿Y eso por qué se dio? ¿Debido a qué? Por eso mismo, porque el COVID, como puso en alerta todo el sistema nuestro de defensa, Ok. lo deja bien alto y empieza entonces, ya superada la enfermedad, empieza ese sistema a agredir las articulaciones. Wow, interesante punto a destacar. Habló de diferentes factores que pueden desencadenar la enfermedad. Hablamos pues al principio de acudir a un especialista. ¿Hay un especialista en específico al cual debemos dirigirnos? Y por ejemplo, pacientes o personas como usted que ya presenta la enfermedad, si algún hijo o hija debe también pues estar pendiente de la enfermedad y acudir a ese especialista. Los especialistas pueden hacerte exámenes, por ejemplo, hay un examen que se llama anti-CCP que puede determinar si puedes tener algún problema de inflamación y otros más. Pero los especialistas para ver este tema son los reumatólogos. Ok. Ahora bien, ¿cómo llegar a los reumatólogos? Porque tenemos un grave problema en Panamá y es que solamente en toda la República de Panamá hay 13 reumatólogos, en toda la República de Panamá que están atendiendo, porque hay algunos que ya se han retirado. Entonces, ¿qué está pasando? A veces nos cuesta llegar porque primero nos ve primero un médico general y si estás atendiéndote en el sistema público de salud, llámese Caja de Seguro Social o Ministerio de Salud, tú no puedes ir directamente a sacar una cita con un reumatólogo. Wow. Tú tienes que tener una referencia para poder ir al reumatólogo y la referencia tiene que haber sido emitida por un médico familiar o por un medicina interna. Tampoco es el médico general directamente quien puede hacer esa referencia. Entonces, eso obstaculiza muchas veces esa atención rápida que Que es el necesitamos. sistema de costumbre que lamentablemente manejan ellos, no solamente con la artritis, sino con muchas enfermedades. La artritis puede ser diagnosticada a cualquier edad, es decir, un niño lo puede ser diagnosticado o para personas nada más adultas. Casualmente ese es uno de los grandes mitos que obstaculiza el diagnóstico porque tenemos tipificada esa enfermedad como una enfermedad de viejos. Generalmente pensamos, yo estoy muy joven, yo no puedo tener eso. Claro. Pues quiero decirte que la artritis le puede dar incluso a los niños. En ese caso se le llama artritis idiopática juvenil, porque muchas veces en ese periodo, cuando ya llegan al desarrollo, en algunos casos se supera la enfermedad y no continúa más en los varones y en otros casos sí continúa y sí hay que seguir atendiéndose el resto de la vida, pero la artritis puede darle a niños, incluso si uno observa que uno tiene un bebé, que el bebé ya tiene que caminar y no camina, da 2 pasitos se sienta, llora mucho, pues hay que revisarlo porque puede estar teniendo problemas de dolores en las articulaciones y eso le está impidiendo caminar. Entonces, otra cosa, es muy importante buscar un pediatra que le guste mucho este tipo de investigación, porque luego te dicen, no, ese es el dolor del crecimiento. No siempre es el dolor del Wow. crecimiento.
Entonces tenemos que estar pendientes. Ahora bien, el rango de edad en que más se diagnostica la enfermedad es casualmente de los 20, 25 años, 26 años a los 40 años. Cuando una persona se le diagnostica esta enfermedad ya después de los 60, muchas veces es más bien artrosis, que es un desgaste natural por el uso, por el mal uso, como lo querramos decir, de algunas articulaciones. Por ejemplo, se te puede dañar la rodilla, estuviste haciendo deportes extremos y no te cuidaste, tuviste un sobrepeso en exceso, el exceso de peso te puede causar una artrosis de rodilla, y ya en ese caso no es artritis, sino artrosis, que es otra enfermedad muy familiar, que se confunde mucho con la artritis, pero no es lo mismo. ¿Y podría afectar la artritis el estilo de vida de las personas, como lo mencionabas hace ratito? Totalmente, totalmente. Nosotros sí en la fundación hacemos mucho énfasis en educarte en el manejo de la enfermedad y educar tu entorno para que estos estilos de vida no te perjudiquen tanto, porque quiera que no, de una manera u otra, pues cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica, la vida cambia, vas a tener un periodo de duelo muy largo si tú no estás bien preparado, bien educado, junto con otras personas que tengan la misma enfermedad que tú. Entonces, mientras estás en ese periodo de duelo, generalmente no buscas ayuda, no estás aceptando que tienes esto, te saltas la cita, no llevas un control estricto, por ejemplo, de lo que comes, del peso. Entonces es muy importante y quisiera aprovechar tu espacio para invitar a las personas, si tienen un diagnóstico, que se acerquen a la fundación. Nosotros damos charlas todos los meses y no es lo mismo conversar con una persona que no la tiene que conversar con quienes la tenemos, porque hemos vivido con eso y podemos transmitir mucha esperanza en las personas, que no piensen que un diagnóstico de esta clase determinó la vida. La vida continúa con limitaciones, obviamente. Ya yo, por ejemplo, no puedo usar tacones y no tienes idea cómo me dolió tirarlos a la basura. O sea, definitivamente esas cosas nos trastocan, nuestra relación en familia cambia. Ya cuando salimos hay que pensar, bueno, no vamos a subir al volcán Barú porque mi mamá no va a poder subir, y cosas de ese tipo. Entonces todo el ambiente familiar se va acoplando a la persona que tiene el padecimiento, sin que se dejen de hacer las cosas, pero las cosas se van a hacer más a la forma de la persona que tiene la enfermedad. Así es, su misión como fundación es educar a las personas, a los pacientes con artritis, y supongo que también a los familiares de pacientes con artritis. Dice que entonces una vez a la semana o al mes le dan este tipo de entrenamiento. Una vez al mes tenemos charlas, pero también si algunas personas necesitan un apoyo, una conversación, guiarlos, cómo llegar a los médicos, nosotros hacemos ese trabajo de forma personalizada. Para este año que viene tenemos grandes proyectos. Queremos hacer algún tipo de alianza con las universidades para poder ofrecer, por ejemplo, las estudiantes de último año de nutrición o de psicología, que puedan atender en la oficina con cita a las personas, porque esos dos factores, tanto nutrición como la salud mental, son dos factores que tienen muchísimo que ver con, digamos, el buen manejo de la enfermedad. Interesante. Entonces, Emma, ¿algunas terapias alternativas o tratamientos que ustedes recomienden para las personas con esta enfermedad? Sí, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho la natación. No nadar per se, sino hacer ejercicios, incluso sin que exista impacto, puedes hacer ejercicios que fuera del agua no los puedes hacer. Sé que es difícil, a veces escuchamos muchísimo a nuestros médicos diciendo, bueno, usted tiene que hacer ejercicio, usted no puede parar de hacer ejercicio, porque el hecho de que te quedes quieto, que te quedes en una posición quieta, hace que las articulaciones se anquilosen, se peguen, y esos son los problemas que tiene nuestra enfermedad. Entonces el ejercicio es bienvenido. Ahora, tiene que ser un ejercicio apropiado, porque no puede ser que yo voy a trotar, a caminar, a correr, cosas que en superficie incluso que no son planas, todas esas cosas están prohibidas para nosotros. Y la natación es lo ideal, en los ejercicios en el agua. Lamentablemente muchas veces no tenemos un acceso a una piscina como quisiéramos, ¿verdad? Entonces yo sí tengo entendido, por ejemplo, que en el Parque Omar incluso hay un ascensor
para poder introducirte en el agua y salir, porque esa es otra, si la piscina no está adecuada a nuestras necesidades, entonces vamos a dañar otras articulaciones. Por ejemplo, si la escalera está muy empinada, que yo tenga que alzar para salir de la piscina, entonces estoy poniendo en riesgo los hombros. Entonces hay que buscar el lugar. Ahora, si no puedo tomar piscina, caminar en sitios planos o por ejemplo sobre superficies que no nos vamos a encontrar con una sorpresa y que podamos después caernos, es apropiado. Unos 30 minutos al día es lo que podemos recomendar. Lo otro, el baño de agua caliente, muy reconfortante, con esa rigidez matutina, el que te des un baño con agua a una temperatura caliente, pero que tampoco que te vayas a quemar, ¿no? Es muy bueno. Sé que hay personas que no tienen el acceso al agua caliente, pero yo no quisiera poner marca, pero instalar una Lorenzetti te puede ayudar para tomar esas duchas de agua caliente. Por ejemplo, si tengo las manos muy rígidas, con dolor, calentar un poco de agua, meter las manos adentro y empezar a hacer el ejercicio dentro del agua, abrir, cerrar, eso afloja y alivia el dolor. A algunas personas le funciona más el agua fría, con hielo, en ese caso también. Entonces puedes alternar frío-calor, no de seguido, sino con diferentes horarios, hacer terapias en frío o terapias en calor. Hay algunas otras terapias, el pilates ayuda muchísimo, pero todas estas recomendaciones, ¿qué pasa? La población no tiene acceso. Entonces, tienes que tener cierto poder adquisitivo para poder entrar en estos gimnasios, pero el pilates es muy bueno también para nosotros. Qué buenas recomendaciones, Emma, bastante instructiva la entrevista y conocer pues a nivel educativo sobre esta enfermedad que es la misión de ustedes de Fundación Artritis Panamá, pues que tienen para las personas, los pacientes con esta enfermedad. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, el celular de la fundación y en horario sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde es el 6411-0568. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, esquina con calle 56 que es la que pasa por detrás del Hotel Sortis. Ahí queda un edificio que se llama PDC, en el piso 14, oficina 14D. Es una oficina de abogados que ellos, pro bono, nos han cedido un espacio para que nosotros tengamos nuestra oficina ahí. Pero es muy importante, si las personas quieren una atención personalizada, que lo manejemos con cita, porque cuando entró la pandemia nosotros descontinuamos un personal fijo que había allí y no lo hemos reanudado. Pero sí vamos, si la persona necesita una atención, una conversación, una guía personalizada, hacemos la cita y con mucho gusto los atendemos. Así es, también tienen página web, si nos puedes decir la página. Y la página web es www.funar.org. O sea, FUNAR termina en RP, R de radio, P de papá. Y también tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, publicamos en las redes sociales absolutamente todas las actividades que tenemos, todas las actividades educativas. Y hay una novedad, es que estas actividades educativas hoy día también todas son vía virtual, o sea, aunque la hagamos presencialmente, se están pasando de forma virtual. Si entran en nuestro canal de YouTube, que se llama también FUNAR, van a encontrar varias charlas, manejo del dolor, la diferencia entre artritis y artrosis, montones de charlas y pueden escucharlas cuando deseen para documentarse sobre estas enfermedades. Qué bueno, interesante, pues contactarlos a ustedes, ya lo saben. Ella, la señora Emma Pinzón, pues les ha dado todos los datos de Fundación Artritis de Panamá. Con esto, dándote a ti las gracias por esta entrevista, yo me despido, hasta una próxima oportunidad.